del día viernes, en esa tardecita noche en la Plaza de la Bohereña, concurrido acto además, ¿no? Sí. Con la fórmula Frente Amplista. Yo, si me permite, Sí. creo que de las fórmulas que han venido hasta ahora, todavía queda Sí. 30 días, ¿no? Pueden venir. Es la única que se animó a hacer un acto a cielo abierto, como se dice comúnmente, en una plaza, en una plazoleta, lo que sea. Más allá si hubo mucha gente o no, que hubo, más allá de eso, porque siempre acá se mide, que mirá que fueron pocos, fueron muchos, etcétera. Pero más de eso se animaron a hacerlo. La mayoría han venido a encerrarse a conferencia de prensa, en fin, todo eso. Como que no sé qué está pasando de que o uno está acostumbrado a épocas o a décadas anteriores que venían la fórmula blanca, colorada, y en este caso último, de estos últimos 20 años del Frente Amplio, y había multitudes. La gente no está muy enganchada en eso. Pero el otro día se animaron y eso es bueno. Le hizo bien la noche y creo que, repito, más allá si hubo o no gente, y eso la valoración lo hacen ustedes mismos, pero nosotros tenemos que decirlo justo. Se animaron a hacerlo y en bien de la democracia. Y fue un discurso, más allá que usted esté de acuerdo o no con lo que plantea la fórmula, fue bien, sin agravios ni nada. Y hemos visto en los últimos semanas algunos agentes políticos, dirigentes políticos, y directamente les digo que es del Partido Nacional, hablando cosas que son totalmente fuera de lugar para lo que es la costumbre, la educación y lo que es un país de democracia que estamos viviendo y que no saben, que no quieren o no desean convivir y pensar diferente al otro o convivir con aquel que piensa diferente. Es decir, simplemente eso, esa reflexión de que el uruguayo no está para eso. Hoy en día están para que le solucionen las cosas y no para agravio de ningún tipo. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar entonces a la fórmula, en este caso al candidato a la presidencia, Yamandu Orsi. Bueno, está bien que lo saquen, que lo hagan hablar un poco a Yamandu por su cuenta y salir un poco de las zonas comunes y ir a esto que es la parte final de la campaña y queremos escuchar todos a los candidatos ahora, lo queremos escuchar realmente a los candidatos. Claro. Y es importante, y bueno, que no se pierda esto en la campaña, más allá de la apatía. Bien decía Ariel, los actos tradicionales, la convocatoria del público, siempre es más que bienvenido y es importante, es fundamental. Vamos a escucharlo. En un rato vamos a compartirles una nota que le realizamos a Álvaro Delgado, que no realizó actos, sino que estuvo de visita hasta el mediodía del viernes, y allí fue donde le grabamos la entrevista que nos había quedado pendiente. Pero vamos con esto de Yamandu Orsi, luego a la primera pausa, y al regreso vamos a tener a Juan Estraneo de vuelta. Lo tuvimos más pronto de lo previsto. Sí. Bueno, está bien. Estuvo como un mes y pico sin hablar y ahora lo tenemos todo el tiempo. Todos los días. Háganse cargo. Preguntando palabras, colores y anhelos para construir una canción remendada con versos de amor. Supo escuchar a la gente en cada pueblito, ciudad y rincón. Nos decían hace un tiempo cómo iba a ser posible que el Frente Amplio pudiera definir una fórmula. Por favor. ¿Cuántos minutos nos llevó? ¿Cuántos minutos nos llevó resolverlo? Fue esa noche mismo donde los dos sabíamos bien lo que teníamos que hacer. Y la fórmula de nuestro Frente Amplio, la síntesis que nos ha traído hasta acá, junto con todas y todos los compañeros y junto con todos los sectores que conforman nuestro Frente Amplio, junto con todas las sensibilidades que abraza nuestro Frente Amplio. Nosotros resolvimos incluir a todo nuestro Frente Amplio de la mejor forma posible. Por eso con Carolina recorremos el país y empezamos y decidimos empezar por las localidades más pequeñas. Y de verdad, estamos descubriendo muchas cosas. Más allá de la realidad material que de repente en nuestras recorridas previas que hizo el FA Te Escucha, el Frente Te Escucha, hay un tema que tiene que ver con la identidad particular de cada territorio, que por ejemplo hace que en algunos lugares nos digan, trabajé 15, 20 años en la minera, y eso era Corrales. O gente que te dice, tengo 500, 600 hectáreas y no me da, porque estamos hablando del basalto allá de Artigas y tienen ganado y no les da. O vamos a una localidad como Blanquillo que se sienten parte de
la capital o el centro de la cerámica en Uruguay y tiene una razón de ser, es que ahí hay unos yacimientos que no existen en ninguna otra parte del Uruguay. O vamos por Florida y ahí el orgullo de ser lechero, de ser tamberos, y lo que es ese paisaje de pradera, que uno lo ve y dice, bueno, esto debe ser floreciente siempre, pero guarda, cuando baja el precio de la leche a nivel internacional, toda esa gente sabemos lo que sufre. El Uruguay es muy diverso, es muy rico, y conviene una y otra vez recorrerlo y encontrar ahí, por supuesto, las propuestas, pero también esa sensibilidad que tiene que ver con lo identitario. Y pasa por la vocación productiva que tiene, pero también por una propuesta cultural concreta. Y quiero felicitar a Durazno por este centro cultural, que es una maravilla en este barrio tan particular. Recién hablábamos con los funcionarios que se sienten orgullosos de estar acá, y eso hay que valorarlo. Estamos en elecciones, nos gustan las elecciones, a los uruguayos todavía nos siguen gustando. Algo hay ahí que está bueno. Y las elecciones son cosa de nuestra vida, y toda la vida resolvimos así, salvo el paréntesis oscuro de la dictadura. Los uruguayos somos votadores, nos gustan los partidos. Pero eso se mantiene en la medida que nosotros cuidemos estas herramientas, que cuidemos la democracia, obviamente. Y eso pasa a veces por las cuestiones más chiquitas. La clave está en respetar mucho al otro, en respetar mucho a los adversarios, porque ahí no están los enemigos, están los adversarios. Y claro, y son discusiones duras. Y claro, en el Parlamento se da la discusión, y el Uruguay ha sido así, gobierno, oposición. Y esa dinámica tiene que sostenerse. Pero de un tiempo a esta parte hemos visto algunas señales, desde que existen las redes y todo eso, donde incluso gente con mucha responsabilidad cae en el agravio, en la descalificación. Nosotros no tenemos que entrar nunca por ese aro. Porque en definitiva, esas colectividades que son, en este caso, nuestros adversarios, para muchos de ustedes, quizá en otro tiempo fue su casa. Y tenemos que respetar muchísimo eso. Hay gente que se siente orgullosa todavía hoy, estando en nuestro Frente Amplio, de haber pertenecido a alguna de esas colectividades. Y nos dicen, y se suben a un estrado y dicen, no, pero mira que yo en el fondo sigo siendo blanco, sigo siendo colorado, o sigo siendo ballista, te dicen. Ballistas somos, dice. ¿De cuál de los Pepe? Hay varios Pepe. Ah, bueno. Entramos a la discusión del riverismo. Me gustó, Glenda, me gustó, Además, estamos en una tierra donde el Partido Colorado supo tener raíces muy, muy fuertes. La Guareña, me dice. Bueno, acá me pasa letra Glenda, como no podía ser de otra manera. Pero acá adelante, además de Glenda, veo gente que perteneció a otras tiendas políticas. Y con orgullo te dicen, mirá que yo sigo siendo wilsonista. En realidad, lo que está pasando ahí es que nosotros como Frente Amplio somos eso. Fuimos una especie de estuario donde venían varias vertientes de distintos partidos. Por supuesto, la izquierda histórica, Partido Socialista, Partido Comunista, los viejos anarcos, pero también los blancos de Erro, Albita Roballos, Hermano Miquelini. Eso es nuestro frente. Y nosotros no le robamos identidad a nadie, no nos interesa, porque en realidad el frente vino, como decía el general Sereña, a hacer síntesis de lo mejor del Uruguay. Pero qué bueno es sentirnos orgullosos de pertenecer a una colectividad como la nuestra. Y qué bueno es ver cuando otros, de otros partidos, de otras colectividades, también se sienten orgullosos. Y qué feo es cuando le borran hasta los colores de los partidos. Qué feo es cuando alguien dice, no, mi referente está en otro partido. En realidad hay que dignificar bastante más la política. Y nosotros, en primer lugar, respetar mucho lo que ha sido la historia de nuestro país. Por lo tanto, desde nuestra tienda, desde nuestras propuestas, nosotros vamos a la contienda electoral con orgullo de pertenecer a nuestro Frente Amplio, con orgullo de ser uruguayos, porque hay gente que de repente lo pone en duda. Porque en realidad, históricamente, nuestro frente siempre estuvo
del lado de los más humildes, siempre estuvo del lado de la bandera del artiguismo que decía que los más infelices eran los más privilegiados. Pero eso no implica desconocer que el Uruguay es muy amplio y que tiene distintas tendencias y que incluso hay distintas actividades productivas que tiene gente de todo pelo y marca y que hay cosas que de repente, desde una parte del país capaz que no la entendemos, pero que lo que necesitamos sí o sí es integrar a cada una de las partes de nuestro país y no pensar el país como una cosa descuartizada. El país crece si se incorpora las localidades pequeñas y se incorporan los lugares más lejanos. Y aquí, en esta capital, que es Durazno, le pido a todos los duraznenses que desde la capital, y le pido a todos los que de repente, yo también me crié en una capital, la capital del departamento de Canelones, que comparado con otras ciudades no es tan grande. Pero una de las cosas que nos dicen cada vez que recorremos los lugares más pequeños es, no solo sentimos que nos olvidan desde la capital, Montevideo, desde el gobierno central, sino que también nos olvidan desde las capitales departamentales. Cuidemos mucho y ustedes mismos tienen que hacerse cargo cuando nosotros lleguemos al gobierno y cuando estemos en marzo ahí, de prestarle mucha atención a las localidades pequeñas e incluso hacer política permanentemente yendo a esos lugares, aunque no estemos en el tiempo electoral, porque en esos lugares es donde la gente se siente más desprotegida. Y en esos lugares donde la gente es más vulnerable y donde el sistema político, si no los cuida, lo más probable es que queden por ahí. Y la otra vez dijimos que en algunas localidades nos pasaba que la gente tenía miedo de acercarse por lo que le podía pasar en su trabajo, en la sociedad. Y nos dijeron que presenten pruebas. Bueno, si faltaba una prueba estuvo estos días. Cuando el Tola Luzardo, un jugador de fútbol histórico, se quedó sin trabajo por decir que adhería al Frente Amplio. Si precisaban prueba, ahí la tienen. No caigamos nunca en eso y denunciemos ese tipo de cosas, pero para eso hay que estar y hay que cuidar mucho a las localidades chicas. Para eso hay que estar, hay que cuidar mucho al interior del país. Y reclámennos cuando estemos en el gobierno, cuando vean que de repente descuidamos el territorio. Se entiende el crecimiento de un país, el desarrollo, cuando en vez de ser del centro a la periferia, es de la periferia al centro. Hasta en la colonia decían que gobernar es poblar. Y el artiguismo hizo lo mismo. Hay que ir ahí, donde estamos más lejos, y desde ahí empezar a hacer crecer el Uruguay. Y hay que pensar en la ganadería, hay que pensar en los granos, hay que pensar en el arroz, hay que pensar en la chacra del sur, hay que pensar en la forestación, hay que pensar en la minería, hay que pensar en la industria, hay que pensar en la industria del software, hay que pensar en nuestros gurises, hay que pensar en la educación. Cuando hicimos nuestro programa lo presentamos porque había que hacer propuestas y nos dijeron que es muy largo, que no se entiende. El otro día llevamos adelante el planteo de los énfasis o las prioridades 48, nos dijeron que son pocos. No importa. Vayamos con nuestra propuesta. Hicimos una cantidad de propuestas que tienen que ver con el desarrollo económico y material, que tiene que ver con la protección social, que recién se refería Carolina, y el otro que tiene que ver con nuestra seguridad. Sabemos que es un problema que llegó para quedarse. Quiero referirme a este último. En todas partes del país nos dicen, estamos complicados. Y nosotros no vamos a caer en el error o en la irresponsabilidad de apuntar con el dedo y decir, la culpa es de fulano. No lo vamos a hacer jamás. Vamos a asumir con responsabilidad este tema de la seguridad porque hay gente que sufre. Y si antes era un tema del área metropolitana, de Canelones, de Montevideo, hoy es un problema de todo el país. Y lo tuvimos en San Carlos, lo tuvimos en Durazno. Porque el narcotráfico se mete por todos lados. Y no solo el narcotráfico, sino las consecuencias de eso. Como nos decía un compañero de Cerro Largo, Rodolfo Ninoboa, hay que ser duro con el delito y duro con las causas y duro también con las consecuencias. Porque en realidad, lo que tenemos adelante, lo que se nos presenta hoy como el crimen organizado, el delito, ya no es lo de antes. Y si nosotros lo tomamos con frivolidad o decimos la culpa es de fulano, ahí le estamos errando. Es un tema de carácter nacional y hay que pensarlo bien. Implica involucrar a toda la sociedad. Por supuesto con las políticas sociales para restarle espacio al crimen organizado. Pero implica también ir por lo macro. Y en esta localidad tan particular,
tenemos que decir que tenemos que cuidar muy bien el espacio aéreo uruguayo, que no lo estamos cuidando. Que es un colador y lo dicen ellos mismos. Por eso hay que tener cuidado también del control de la frontera. Por eso hay que tener cuidado en la aduana, hay que tener cuidado en los puertos. Porque de esa forma nosotros frenamos el avance que nos hace tanto daño. Porque algo que parece tan arriba, las avionetas que entran, los contenedores que salen, cuando vamos al abajo, vemos que nuestros barrios también están contaminados, porque la mano de obra que utilizan para esos crímenes, para esos delitos, son nuestros propios gurises. Que el negocio es fácil, la plata fácil. Pero en el interín lo que pasa, le pagan con especie, y lo que termina pasando, que se caen, que se someten al problema de las adicciones en nuestra propia gurizada. Contamina todo. Y si algo faltaba hoy, es que las balaceras, los tiroteos, los enfrentamientos se llevan puestos hasta vidas de niños. Y no quiero hacer tremendismo con esto. Y no estoy echando la culpa, repito, a nadie. Lo que siempre digo es, la peor culpa que podemos tener es no tomar este tema con la seriedad que se merece. Y si yo tengo, por ejemplo, que gran parte de los funcionarios